Sentí que perdía mi identidad, que la persona llamada Clay que me puso aquí me hacía dudar de mí mismo. La persona que voluntariamente entró en esta prisión, porque para mí sigue siéndolo, no lo consideró un experimento o simulación, solo una prisión dirigida por psicólogos en lugar del Estado. Me sorprendió, ¿sabes? Me desconcertó que pudiera actuar de una manera tan absolutamente ajena a cualquier cosa que siquiera soñaría con hacer. Y mientras lo hacía no sentía remordimiento ni culpa. Fue solo después, cuando empecé a darme cuenta de este comportamiento, que me percaté de que era una parte de mí que realmente no había notado antes. Muchas personas han estudiado la idea del poder y cómo es capaz de influir en quienes te rodean. Un estudio interesante muestra cómo seguimos órdenes de figuras de autoridad fácilmente. Ya sea que esta persona realmente tenga un trabajo que le dé autoridad o no. Un ejemplo está en la película Atrápame si puedes, basada en Frank Abagnale, quien en los años 60 robó millones de dólares siendo adolescente. Falsificando cheques y fingiendo profesiones. Lo que quiero decir con fingir profesiones es que Frank literalmente entraba a un lugar de trabajo y básicamente decía: yo trabajo aquí. Mientras usara el uniforme correcto, nadie lo cuestionaba. Incluso se hizo pasar por piloto para volar gratis por el mundo. En su mayoría, Poitier en realidad no pilotaba los aviones, pero en ocasiones le daban esa responsabilidad. Y en ese caso, simplemente activaba el piloto automático. Lo increíble de esto es que empezó a hacer esto cuando tenía 16 años. Estaba en el asiento del piloto de un avión sin licencia ni experiencia cuando todavía era un niño. Se le daba esa responsabilidad por su uniforme y confianza. Supervisó a doctores en un hospital tras fingir que estudió en Harvard, aunque ni siquiera tenía edad para comprar alcohol. Frank Abagnale fue arrestado a los 21 años y cumplió cerca de 4 años en prisión, una condena corta para sus delitos. Menciono la historia de Frank porque es fascinante. Tenía muy poca experiencia en cualquier cosa, pero eso no importaba, porque una vez que fingió que merecía poder, en realidad obtuvo poder. Pero fueron mis amigos, mis compañeros, quienes me decían: ¿sabes? Eres el único tipo que entra a un banco en medio de Manhattan. No tienes cuenta ahí, no conoces a nadie. Hablas con alguien en el escritorio y te dicen que tu cheque está bien. Respondes que tus cheques son buenos y que si fueras al banco no lo rechazarían. Entras y nadie reacciona. Años después los reporteros dirían que era por mi crianza, modales, vestir, apariencia, hablar, lo que fuera. Era fácil decirlo. Cuando se terminó el dinero, seguí escribiendo cheques. El poder puede ser peligroso. En 1961, el psicólogo Stanley Milgram hizo un experimento en Yale con resultados terribles. El experimento consistía en que un participante era el maestro, otro el alumno y otro un hombre de bata blanca que lo dirigía. El maestro leería pares de palabras al alumno y luego le pediría memorizarlas. Después repetiría una palabra y pediría al alumno que dijera su pareja. Si el alumno no recordaba la pareja, el maestro debía darle una descarga eléctrica. Las descargas aumentarían de intensidad, empezando de forma inofensiva y finalizando con electricidad peligrosa para la vida. Eso creía el maestro, aunque en realidad no había descarga y el alumno era un actor del experimento. El experimento comenzó y aunque el maestro no podía ver al alumno, cuando las descargas empezaron a ser más fuertes, el actor gritaba y exigía que lo dejaran salir. En la mayoría de las ocasiones, los maestros se veían físicamente incómodos y miraban al hombre que conducía el experimento en busca de orientación. El hombre siempre decía algo como: por favor, continúe, o es absolutamente esencial que continúe. El maestro daba lo que creía una descarga mortal al aprendiz 2 de cada 3 veces. No soporto el dolor. Sáquenme de aquí. No voy a matar a ese hombre. ¿Quién asumiría la responsabilidad si le pasa algo? Yo soy responsable de lo que pase aquí. Continúe, por favor, 375 horas.
Creo que le pasó algo a ese compañero, no responde y estaba gritando. ¿Puede ir a ver si está bien, por favor? Lo que este experimento nos enseñó es que la mayoría de las personas depositarán una cantidad casi incondicional de confianza en alguien que parece ser una figura de autoridad. Incluso si alguien te exige dañar a otro, es una idea aterradora. Aún así, el 35% pidió detenerse. La mayoría de los participantes se veía incómoda con los roles asignados. Esto probablemente se deba a que las personas que pensaban que estaban lastimando eran percibidas como seres humanos inocentes que no habían hecho nada para merecer ese castigo. Pero ¿qué pasaría si te dijeran que esencialmente creyeras que no eran inocentes, incluso cuando sí lo son? ¿Qué pasaría si te dijeran que castigues a personas que solo estaban actuando como criminales? Los resultados son mucho más distintos y mucho más oscuros. Esto nos lleva al tema central de esta pieza, el experimento de la prisión de Stanford. Este experimento fue realizado en agosto de 1971 por Felipe Zimbardo. Utilizando estudiantes universitarios como sujetos, se entrevistó a una cantidad considerable de personas para participar y se eligieron a 24 personas. Fueron elegidos por ser los candidatos más sanos y mentalmente estables para el experimento. La idea era simple. Un grupo de estudiantes serían guardias y otro prisioneros. Los guardias debían asegurarse de que los prisioneros obedecieran las reglas. Debían quitarles su individualidad y hacerlos sentir como prisioneros, pero sin agredirlos físicamente. Felipe Zimbardo fue el científico a cargo y también el superintendente de la prisión improvisada en el sótano del edificio de psicología de Stanford. El experimento debía durar 2 semanas, pero solo duró 6 días. Esto se debe a que los resultados de este experimento llegaron tan rápido que no parecía tener sentido. Los resultados no solo fueron aterradores, sino que también ofrecieron una visión fascinante de lo fácil que es persuadir a los seres humanos para que adopten cualquier tipo de papel. Cuando se les indicó hacerlo... ¿Por qué hiciste esto? Queríamos preguntar, ¿qué sucede si tomas personas buenas, normales y estudiantes universitarios inteligentes? ¿Y si los ponemos en un mal lugar? ¿La bondad de las personas supera el entorno o la mala situación corrompe a las buenas personas? Y la última fue la respuesta triste. El experimento inició y el primer día fue normal. Es la fase de establecimiento donde todos asumen sus roles. En el primer día es comprensible que no lo hayan tomado demasiado en serio. Sin embargo, algunos sujetos claramente pensaban que los guardias tenían más poder que los prisioneros, ya que esto jugó un papel muy importante en la primera gran reacción que provocó el experimento. Un guardia clave en este experimento fue Dave Eshelman, apodado en broma John Wayne por los prisioneros. Como el experimento se tomó tan en serio desde el inicio, dejó de ser una broma cuando lo llevó al extremo. Era apenas el segundo día, y los guardias se despertaron para descubrir que los prisioneros de la celda 1 habían bloqueado la entrada a su habitación, colocando sus camas contra la puerta. Los guardias atacaron violentamente a los prisioneros con extintores, rompiendo una de sus pocas reglas. Después de apenas un día, era evidente que los sujetos de este experimento estaban adoptando sus roles mucho más rápido de lo que cualquiera había esperado. Lo interesante es que la reacción inicial vino de los prisioneros. Es como si al decirles que eran menos que los guardias, sintieron la necesidad de rebelarse contra esa idea, aunque era una narrativa falsa. Todos eran estudiantes de la misma universidad. En ese breve momento se convencieron de ser menos importantes que los guardias, lo que pudo causar que se quebraran tan rápido. La reacción de los guardias también es interesante porque respondieron violentamente de inmediato, como si creyeran que eran más poderosos y merecían respeto. En ese momento, uno de los guardias sugirió un abuso psicológico, donde a los prisioneros no violentos les darían mejores celdas que al resto, donde recibirían comidas más sustanciosas. Esta tortura psicológica tuvo un papel crucial en el experimento. La usaron para quebrar a los sujetos. Por ejemplo, a los prisioneros se les asignaban números y debían repetirlos constantemente. Por orden de los guardias, serían enviados a confinamiento solitario, que era solo un armario oscuro. Los despertaban varias veces en la noche
y los hacían limpiar los baños con las manos. Este método quebraba el espíritu de los prisioneros y lograba su obediencia, pero ¿a qué costo? Lo extraño es lo rápido que los guardias aceptaron hacerlo. Estos participantes no creían ser parte de un experimento. Se veían como guardias hasta que una figura de autoridad les indicaba lo contrario. El problema era que quien podía gritar alto también estaba actuando. Felipe Zimbardo podía estar actuando como el superintendente de la prisión, pero rápidamente estaba cayendo en ese papel y tomándolo tan en serio como cualquier otro participante. Me involucro, me absorbe de la misma manera que a los estudiantes. Por un lado, demuestra el poder del experimento, pero por otro lado, lo que significó fue que permití que el experimento continuara por demasiado tiempo. Este momento fue crucial en el experimento porque la realidad se desdibujó y los frenos ya no existían. La única persona que podía detener el experimento ahora era alguien que creía que debía continuar. Pasamos a uno de los prisioneros más importantes de esta prueba, esencialmente la chispa que encendió muchos de los primeros incidentes que ocurrieron, el prisionero 8612 Douglas Corpy. El 8612 fue el líder de la rebelión inicial. Era bastante evidente que esta jerarquía había afectado su bienestar mental porque después de solo un día pidió salir. Zimbardo decidió responder como superintendente en lugar de como científico. Le dijo a Douglas que si daba información de otros prisioneros, los guardias serían más indulgentes con él. Le pedía que fuera un soplón de algún modo. La petición fue confusa porque Douglas había pedido irse y no le decían qué podía hacer. Regresó con los otros prisioneros y les informó que no podían irse, lo cual era un concepto abrumador de asimilar. Este malentendido fue un gran punto de inflexión en el experimento. Ahora los sujetos realmente sentían que estaban en una prisión porque el líder de su pequeña rebelión les había dicho que así era. Oh, déjame salir, no puedes. El prisionero 8612 volvió a su celda decidido a salir de la prisión, así que fingió estar loco. Comenzó a gritar, maldecir y decir que estaba loco y necesitaba que lo dejaran ir. Desde el principio se notaba que era más un intento de salir que una verdadera crisis mental. Con el tiempo, este acto se volvió un estado mental de pánico e impotencia. No lo sé, tengo que ir al doctor, lo que sea. Quiero decir, Jesucristo, me estoy quemando por dentro. No lo sabes, no lo soporto. Estoy jodido. Quiero salir ahora. El experimento solo llevaba 36 horas. El prisionero 8612 fue liberado por esto, lo cual pudo haber sido una de las únicas cosas humanas que ocurrieron durante este experimento, pero también fue una de las últimas cosas humanas que sucedieron. El 8612 pudo haber estado ahí por el menor tiempo, pero su papel fue vital. Él fue el líder de una rebelión fallida, un símbolo de esperanza que pronto se desvaneció en un hombre que afirmaba estar loco y decía a los prisioneros que no había salida. Y, lo más importante, mostró el poder de los guardias. En solo día y medio, su tortura psicológica hizo que un hombre estable experimentara más emociones de lo imaginable. Los guardias lo sabían, porque tras la salida del prisionero 8612, la tortura extrema a los prisioneros cambió repentinamente. Estos intentos de quebrar el estado mental del sujeto estaban a punto de volverse sustancialmente más horribles. 416 ya con las manos arriba. ¿Por qué no juegas a ser Frankenstein 293 o uno andrajoso? Quédate aquí, 416, camina como Frankenstein y di que amas al 298. Levántate, hermano, te quiero yo, Nancy. Te quiero yo, Nancy. Eres inteligente. Me alegra que volviste a la temperatura. El experimento continuó, junto con el acoso y la abrumadora cantidad de trabajo que los prisioneros fueron obligados a hacer. Tras la pequeña rebelión del prisionero 8612, que quizás inspiró a otro,
El prisionero 819 atrancó sus puertas el cuarto día. Aquí podemos ver una reacción más inmediata por parte de los guardias. Ellos lo castigaron y también hicieron que los otros reclusos realizaran trabajos sin sentido para que se volvieran contra el prisionero 819. La primera rebelión causó reacción entre los otros reclusos. La apoyaron hasta cierto punto, pero esta vez los guardias se aseguraron de que eso no sucediera. El prisionero 819 se sintió aislado y pidió salir. Mientras lo hacía, los guardias reunieron a los demás prisioneros. Para repetir las palabras, el prisionero 819 hizo algo malo. Esto provocó una reacción interesante. Verificaré repetición, identificaré el mensaje clave y reduciré redundancias. El prisionero 819 hizo algo malo. En cuanto me di cuenta de que el prisionero 819 podía escuchar esto, corrí al cuarto donde lo había dejado y lo que encontré fue a un chico llorando histéricamente. Mientras de fondo, sus compañeros de prisión cantaban y gritaban que él era un mal prisionero y que estaban siendo castigados por su culpa. Al prisionero 819 en realidad hubo que recordarle que no era un prisionero. Una vez que tuvo la cabeza lo suficientemente clara para entender esto, decidió irse. Con 2 prisioneros menos, el experimento necesitaba un reemplazo. Clay Ramsey, quien luego sería prisionero. El prisionero 416 ocupó el lugar, siendo la primera vez que un externo vio lo que pasaba. El prisionero 416 pidió salir de inmediato. Seguramente estaba confundido de cómo un experimento pudo avanzar tanto en solo 4 días, ya que necesitaba otro prisionero para seguir. Zimbardo, como superintendente, le dijo a 416 que no podía irse. Dave Eshelman, quien básicamente se había convertido en el líder de los guardias en este punto, sometió a 416 a un acoso y humillación intensos para asegurarse de que entendiera lo real que era todo esto. Aunque 416 fue obediente por un corto tiempo, pronto se rebeló contra la naturaleza cruel de los guardias y comenzó una huelga de hambre. Esto afectó a los guardias, especialmente a Eshelman, quien ya casi no era desafiado. Arrojó a 416 al confinamiento solitario e hizo que los otros prisioneros golpearan la puerta y le dijeran que era su culpa. Durante esto, Eshelman dijo a los otros prisioneros que si le daban sus mantas liberaría a 416. Solo uno de los 4 prisioneros aceptó y Clay tuvo que quedarse más tiempo. Fue un punto interesante del experimento. 416 había sacrificado sus comidas porque quería rebelarse contra lo que les estaba pasando a los otros prisioneros, y aún así, los otros prisioneros se negaron a hacer un sacrificio similar por él. Esto mostró la diferencia entre alguien que estuvo solo un día y quien experimentó todos los efectos. El día 5 terminó con la liberación de 4 prisioneros colapsados. Al inicio del 6º día, llegó quizá el personaje más importante. Y esto es porque ella no tenía nada que ver con el experimento en absoluto. Christina Maslock, estudiante de posgrado y pareja de Zimbardo, se opuso de inmediato al ver lo que ocurría. Al principio Zimbardo se enojó, pero eventualmente vio el error de sus acciones y canceló el experimento. Viéndolo en retrospectiva, me porté muy mal. Es demasiado horrible de ver. ¿Cómo te afecta pensarlo? Dices que la gente puede ser así. Sí, me hizo conocer algo que no había vivido. Ajá. Creemos que hay un núcleo en la naturaleza humana donde las personas buenas no hacen cosas malas y dominarán las situaciones negativas. El experimento de la prisión de Stanford consistió en poner personas buenas en un lugar malvado para ver quién prevalecía. El mensaje triste es que el lugar malvado venció a las personas buenas. Muchos prisioneros sufrieron secuelas mentales tras la experiencia. En solo 6 días se sintieron derrotados. ¿Y los guardias? La mayoría no quería que el experimento acabara, aunque implicaba torturar a otros. 1/3 mostró tendencias sádicas genuinas. Todas estas personas fueron consideradas mentalmente estables y cada una de ellas se quebró de alguna manera. Los guardias abusaron de su poder y los prisioneros obedecieron todas las órdenes. Felipe Zimbardo realmente pensó que eran prisioneros y se obsesionó con su papel como líder de la prisión.
La única persona que pudo terminar con esta pesadilla no tenía nada que ver con el experimento en sí. Solo terminó cuando alguien externo intervino. Durante 6 días, guardias, prisioneros y Felipe Zimbardo quedaron atrapados en una realidad falsa que crearon. El poder y la autoridad están a nuestro alrededor. El mundo que conocemos sobrevive gracias a una jerarquía no dicha que todos, esencialmente, hemos aceptado obedecer. Seguimos las instrucciones de un doctor, un miembro de la policía o incluso una celebridad. Admiramos sin pensar si realmente es lo correcto. Puede guiarnos en la dirección correcta, pero también puede desviarnos, y eso es lo más aterrador de la autoridad. Puede llevarnos a cualquier parte. El experimento de la prisión de Stanford fue uno de los experimentos más controvertidos de su época. Algunos lo llamaron inhumano, algunos lo llamaron tortura. Pero una cosa que nos enseñó este experimento es que la autoridad, cuando se usa incorrectamente, puede transformar completamente a una persona. Básicamente aprendimos la dura realidad de que la mayoría de las personas pueden ser persuadidas para cometer actos malvados, incluso si ellas mismas no son malas personas. Tal vez no deberíamos tenerle miedo a las personas por lo que podrían hacer, tal vez deberíamos tenerles miedo por lo que podrían ser instruidas a hacer. Muchas gracias por ver el primer episodio de El lado oscuro de todo. Esta serie web analizará elementos inquietantes y perturbadores en música, películas y eventos reales. Toma mucho tiempo hacerla. Intentaré crear un episodio al mes y completar una primera temporada de 10 episodios para finales de 2017. Todo el video, música y fuentes usadas en este episodio estarán enlazadas abajo. Gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo video.